Soy Consolación Arribillaga y os cuento mi historia de mi juventud. Cuando tenía 23 años me tuve que ir a Francia por varias razones, un poco políticas vistas a mi novio. Nos fuimos allí a Francia, primeramente se fue él y a los pocos meses me fui yo. Nos encontramos allí en Francia, que él trabajaba cortando leña. Y estuvimos así en un pueblo muy bonito, que era muy pequeño y se llamaba Riuce, que quiere decir río seco. Allí había muchas cerezas, manzanos y estuvimos allí hasta que mi marido cogió una pulmonía y estuvo enfermo durante un año porque le cogió un poco a un pulmón. Tuvo una mancha en un pulmón y tuvo que estar en tratamiento un año. De allí nos fuimos a vivir a Carcassonne, que es una pequeña ciudad, pero muy, ¿cómo diría yo?, no moderna. En aquellos tiempos trabajaban casi todos los obreros en una mina que se llamaba la mina de Salsiña, que era una mina donde sacaban oro. Al cabo de unos meses empezaron de nuevo a haber huelgas porque no había ya producción y al cabo de un tiempo la cerraron. En esa ciudad vivimos 45 años, mi marido y yo. Él trabajaba en la construcción y yo trabajé en una fábrica de textil, donde hacíamos tejidos de lana, sobre todo para trajes de señor. Al cabo de un tiempo salió el nilón. En ese momento, pues todo fue poco a poco, que ya no compraba la gente, era un producto antiguo, ya la lana y eso no, la gente se dedicó más a coger las cosas modernas y cerraron. Y al cabo estuve sin trabajar pues un mes o mes y medio. Al mes y medio hicieron en Carcassonne la zona industrial y allí se montó una fábrica donde hacían sofás y tuve la suerte que me cogieron enseguida. Trabajé en la carpintería, trabajé en todas las máquinas de la carpintería menos en la sierra circular, porque esa me daba mucho miedo. Y allí trabajé 25 años hasta que cogí el retiro. Y mi marido cogió el retiro mucho antes y cogió una huerta. Y allí íbamos a pasar los sábados y domingos con los amigos. Teníamos unos amigos que eran mañicos, que su mujer había nacido en Francia, porque sus padres en la guerra del 14 se habían ido a vivir a Francia. Y de ahí nacieron 2 hijos. Y cuando la guerra de España se vino
una hija aquí y allí estuvo viviendo en Barcelona y al cabo de cuando se terminó la guerra volvió otra vez a Francia y allí estuvo pues hasta que murieron hace ya 20 años. Pero fuimos muy amigos, para mí fue como si sería la familia. Mis sobrinas cuando iban en el verano los conocieron y decían que era una gente muy buena. Después tuve unos amigos franceses que los conocí porque trabajé con ellos en el año 53. Y he guardado la amistad hasta que han muerto, hace 3 años. Cuando me vine yo a vivir aquí, cuando perdí a mi marido, volví aquí para estar con mi familia, que hacía 45 años que no vivía con ellos. Y estos amigos venían a visitarme aquí. Y yo iba a visitarle a ellos. Para mí fueron muy buenos, eran franceses. Me ayudaron mucho para aprender un poco el francés. Tenía una hija que la conocí con la edad de 2 años y aprendí un poco a escribir cuando ella iba al colegio y a las noches nos encontrábamos y haciendo los deberes, pues aprendí un poco. Y por desgracia, la hija se casó a los 21 años, era profesora de francés, su marido era ingeniero, y vivían en La Rochelle, en la parte de Bordeaux. Y yo conozco toda esa parte muy bien porque íbamos por las vacaciones a su casa y tuvieron una hija y a los 4 años quisieron tener un hermanito. Tuvieron un bebé y a los 5 meses de tener el bebé se le declaró a ella el cáncer de pecho y murió pues 2 años después. Fue uno de los días más tristes de los que estuve en Francia. Y así siguió mi vida hasta que vine aquí. Y aquí he cogido con mi familia pues la alegría de vivir. He retomado pues lo que es la familia. Tengo unos sobrinos magníficos y unas sobrinas que me dicen que soy un poco cabezona porque no les hago mucho caso, hago las cosas a mi manera, pero me quieren mucho y yo les adoro. Cuando eran pequeñas iba con ellas, les sacaba de paseo, venían a casa, aún tengo dibujos de cuando eran pequeñas que me hacían cuando venían a pasar la tarde conmigo. Y ahora ya son muy mayores, ya pronto se nos casarán y eso me da una poca pena de ver que se nos va la juventud y nosotros nos hacemos mayores. ¿Y has vuelto alguna vez a Carcassonne recientemente? Carcassonne, sí, a Carcassonne. Después iba y pasaba 2 meses y allí me operé de cataratas. Y después últimamente, la última vez que he ido con mi sobrina y con las hijas de mi sobrina. Fuimos a Carcassonne. La pequeña había la sobrina mayor.
la hija de la sobrina mayor, Eva, no había estado cuando tenía 3 años, que nos hizo muchas gracias, porque aprendió enseguida a decir merci y bonjour. Y cuando estábamos allí, pasando unos días, le llamó a su abuela y le dijo a su abuela, bonjour. Y cuando terminó le dijo, merci. Y dice, su abuela se le caía la baba. Y a sus padres lo mismo. Y no había vuelto hasta hace 3 años, 2 años. 2 años que volvió con su hija, con su hermana, que no conocía Carcassonne. Y les gustó mucho, estuvimos viendo la Cité, que Carcassonne es muy conocida en Francia por la Cité que tiene. Y lo pasamos muy bien, nos divertimos, yo me divertí como si tendría 20 años, me recordaba mis primeros años que estuve allí, que estaba contenta, muy contenta y muy alegre, y con ella lo pasé estupendamente. No sé si ellas se acordarán de ese día, esos días que estuvimos, y a mi sobrina, mi sobrina Eva, lo que más disfrutó es comiendo, no quiero decir lo que comía, que lo diga ella, que era su plato preferido, que se levantaba y bajamos a desayunar y ella decía, yo esto. Íbamos al restaurante a comer, yo de postre esto. Íbamos a cenar, de postre esto. Yo creo que tendremos un buen recuerdo de la última vez que estuvimos. Me gustaría volver, pero ya soy muy mayor y tengo que vivir con mis recuerdos. Seguramente que ya no volveré a ir, pero tendré siempre el recuerdo de lo bien que he pasado, momentos que no han sido tan buenos, pero no quiero recordar lo malo, sino todo lo bueno.